Y oremos entonces para hoy. Bien, hoy Dios nos ha citado a esta última sesión de este seminario de documentos de gobierno y cómo analizarlos. Y por ello, Dios, te damos gracias. Te damos gracias porque eres tú en nosotros, Dios. Eres tú quien nos guías y nos llevas a tu conocimiento. Gracias, Señor, porque podemos estar en tus asuntos por este seminario, por las personas que Ay, están mi Ale, capilla, presentes. gracias por También llamarnos. hay Todas las algunos personas hoy, que Dios, que no se fueron están, a estudiar, pues ya ya, debió a ser ya lleva dos miércoles, semanas, pero, entonces pues, pero te empezamos pedimos, justo con Dios, que materia. seas tú enseñando también cuando ellos vean la grabación. Hoy oramos en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Bien, bienvenidos todos. Un saludo. Les saludo acá desde Ecuador. Estamos en Pedro Carbo, Ecuador. Estamos es un pueblo del estado Guayas, de la provincia de Guayas. Y estamos acá, llegamos ayer, no, antes de ayer. Estamos enseñando con la iglesia cuadrangular el razonamiento bíblico de la lectoescritura y pues algunas otras enseñanzas de familia y de cosmovisión, pero sobre todo pues una introducción de la lectoescritura providencial y eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces, un saludito desde el Ecuador. Oscar, perdón, grabación, ya estamos grabando. Sí, sí, ya la grabamos. Ah, Entonces, ok, bienvenidos. Bien, gracias. entonces, vimos la sesión anterior, un tercer documento que fue la Constitución. Entonces, una vez empiezan las naciones de acuerdo a Dios, es decir, como república, empieza los Estados Unidos y empieza Colombia, y no es casualidad que hayan sido tanto Estados Unidos como Colombia, porque Dios tenía reservado las dos Américas, Norteamérica y Suramérica, la tenía reservada, la tenía cubierta a los cristianos para que en el momento justo viniese la cristiandad y aquí no solo la gente conociese la cristiandad, sino también pudiese vivirla en plenitud. Y ese trasegar pues llega hasta la independencia de Estados Unidos y de Colombia y la decisión de hacer repúblicas. ¿Bien? Y al hacer repúblicas, pues empezamos a ver los principios de Dios, pues para los asuntos de él. Y, y eso es lo que sucede. Inmediatamente después, entonces ya hay un ejemplo para el mundo de que sí se pueden hacer naciones sin rey. Y allí entonces Dios hace su cuarto y último gobierno, último documento de gobierno civil global para el mundo. Bien. Y vamos a hablar de ese documento. Es el menos conocido de los tres, pero pienso yo que es el más importante y vigente de los cuatro que vamos a ver. Bien. O sea, me refiero, de los cuatro que vamos a ver, es el menos conocido. Y este documento se llama la doctrina Monroe. Bien. La doctrina Monroe. Bien, entonces vamos a hablar acerca de la doctrina Monroe y vamos a primero, para poder entender la doctrina Monroe, tenemos que tener una preparación previa. ¿Por qué? Porque lo que nos han enseñado respecto a este pensamiento es la idea socialista que es incorrecta. Entonces vamos a entrar primero con una introducción de pensamiento cristiano hacia lo que es el pensamiento de la doctrina Monroe y luego vamos a mirar lo que es la doctrina Monroe y luego vamos a ver el cuadro de cómo enseñarlo. Bien, bien, entonces bienvenidos todos. Entonces vamos a iniciar. Voy de todos los documentos es el que más me gusta a mí, pienso que es el más importante a enseñar de todos, ¿sí? Y es el menos conocido. Entonces vamos a iniciarlo y vamos a iniciar eh, compartiendo aquí pantalla y vamos a verlo. Bien, entonces vamos a iniciar acá con algunos principios. Voy a
ponerlo para ustedes. Bien, vamos a empezar primero con la ley natural en las naciones. ¿Sí? Y cuál es la ley para los individuos y las naciones y las generaciones. Dios piensa en individuos, naciones y generaciones. Esa es la forma en que Dios piensa. Todo acto de Dios, toda acción de Dios, toda acción de Dios es para individuos, naciones y generaciones. Bien. Entonces, cuando leemos la palabra, cada cosa que está pasando, cada cosa que Dios nos está comunicando es y funciona al mismo tiempo para individuos, naciones y generaciones. Dios tiene en el corazón a los individuos, quiere que ninguno se pierda, pero también, ¿sí? Ama a las naciones, ¿bien? Y las generaciones que hay en ellas, ¿bien? Ama a las naciones, ¿por qué? Porque Él hace una nación, ¿sí? Y es la nación cristiana. Nos hace individuos cristianos, ¿sí? Nos hace parte de su familia, la familia divina, la familia de Dios, ¿sí? Pero nos hace una nación santa con real sacerdocio. ¿Mm? Y donde quiere que ninguno se pierda, que las generaciones le alaben, gente de toda edad, de toda nacionalidad, ¿sí? Dice Apocalipsis 5, le alaban, ¿sí? Le van a alabar, de todas las naciones, de todas las edades. Bien, entonces el pensamiento de Dios es individuos, naciones y generaciones al mismo tiempo. En la iglesia nos han enseñado más la idea de individuo, más que la de naciones y generaciones. Pero cada cosa que pasa en la Biblia es integral respecto a individuos, naciones y generaciones. Y hay una ley natural para ello. ¿Cuál es la ley natural para los individuos? La ley primaria y más básica y más necesaria para los individuos que Dios ha dado naturalmente, note que es ley natural, no estoy hablando de ley cristiana, sino ley natural, es decir, para toda la humanidad. La primera y más primaria ley natural para los individuos es vivir. Vivir. El individuo debe vivir, debe defender su vida, ¿bien? Él no es dueño de su vida, ¿bien? Su vida se le ha asignado, pero ¿sí? Debe vivir y a toda costa preservar su vida hasta que Dios, ¿sí? Decida sobre su vida, ¿bien? O hasta que, por el riesgo que tenemos, ¿sí? De tener personas que aunque todos estamos, bueno, la mayoría de la gente está bajo la ley del pecado y de la muerte, pues puede pecar por ese riesgo del pecado, pues algunos también van a morir. Bien, entonces por eso siempre tenemos que estar a cuentas con Dios, siempre tenemos que estar eh, con Dios porque no sabemos si mañana estemos o no estemos. Bien, pero la labor del individuo es vivir, esa es su ley natural. ¿Cuál es la ley natural para las generaciones? La ley natural para las generaciones es preservarlas, es cuidarlas. La ley natural para los menores, ¿sí? La siguiente generación, es preservarlos, mantenerlos, protegerlos, cuidarlos para que sean adultos y sean la generación siguiente. Bien. ¿Por qué? Porque Dios le dio ley natural al ser humano y ¿sí? Y le dio vida y esa ley de las generaciones está en Malaquías 2:15, que dice que acaso él, teniendo abundancia de espíritu, no hizo solo uno, no hizo a Adán hombre y a Adán mujer. ¿Y por qué solo hizo uno de cada sexo? Porque esperaba una descendencia para él. Eso dice Malaquías 2:15. Entonces, en Malaquías 2:15 está la ley de las generaciones, ¿sí? En Génesis, ¿sí? 1:26 y 27 y Génesis 2:7 y 2:22 está la ley del ser humano, vivir, ¿bien? Y las generaciones es, Dios está esperando una generación para él, una descendencia para él. Por eso tenemos que proteger esa generación. Eso es ley natural para todos. No solo los cristianos cuidamos a nuestros hijos, ¿sí? Los paganos también cuidan a sus hijos para que sus hijos, ¿sí? No se mueran, ¿sí? Y puedan ser la siguiente generación. Entonces, esa es la ley natural para las generaciones. Pero ¿cuál es la ley natural para las naciones? Y eso es lo que tenemos que verificar.
¿Cuál es la ley natural para la nación? Y la ley natural para las naciones es ser independientes. Esa es la ley natural para las naciones. Bien. Entonces, sí, la ley natural para las naciones es que sean independientes, porque Dios nos mandó a llenar toda la tierra, ¿sí? Pero a sojuzgar y a señorear un pedazo de esa tierra que es los límites de nuestra nación. ¿Bien? Y esos límites los voy a sojuzgar y a señalar de acuerdo a la comunión que tengamos con Dios y va a ser diferente a cómo sojuzguen y señoreen los demás, cualquier otro de otra nación. ¿Bien? Entonces recordemos la definición de nación. ¿Qué es una nación? Entonces una nación es mínimo una familia. ¿Mm? Mínimo una familia es una nación, porque la familia es la base de la nación. Recordemos que en Génesis 10, cuando ellos son testigos del diluvio, entonces dicen, sí, hemos pecado, no llenamos la tierra, quedamos viviendo juntos al este del Edén, se multiplicó la maldad, nos arrepentimos, entonces deben mostrar frutos dignos de arrepentimiento y en Génesis 10 lo vemos. Entonces Noé se queda donde bajan el arca, donde se bajan del arca en Mesopotamia, el arca queda en los Ararat, pero ellos bajan a la llanura fértil, a Mesopotamia y queda Noé y su esposa, y sus hijos, Jafet, Sem y Cam, se van a otros lugares y forman naciones. Pero ¿cómo se fueron? En familia. ¿Mm? Génesis 10:5 nos dice, de estos se poblaron. ¿De quién se poblaron las costas? De las familias de Jafet. En familia, de la familia de Jafet. Jafet se fue y como familia fueron la base para la nación. Ellos formaron las primeras 4 naciones. Pero luego, entonces viene Nimrod y les dice, no, venga, vamos a vivir juntos nuevamente. Y ahí entonces se dañan estas primeras 4 naciones. Pero, ¿qué es nación? Nación es mínimo una familia que, ¿sí?, tiene un idioma, un territorio, una idea religiosa que va a causar su cosmovisión, ¿sí? Tiene también un gobierno, ¿m? Una ley y un gobierno, ¿m?, de esa ley. Y también es independiente a cualquier otra nación. ¿M? Bien, eso es una nación. En el mundo hay aproximadamente unos 237 países y territorios, ¿sí? Unos 196 países, ¿sí? Y estamos hablando de unos 41 territorios y unas 13.000 naciones. ¿M? Los países son acuerdos políticos de naciones. En el país Colombia hay 109 naciones. Acá en el país Ecuador hay 37 naciones. Bien, Colombia tenemos muchas naciones. Bien, la mayor nación, la nación más grande del país Colombia, es la nación colombiana, con el 93% del país. ¿Mm? Pero el otro 7% son las otras 108 naciones. Bien, tenemos la nación Kogi, la nación Misak, la nación Arahuaca. Ellos tienen otras leyes, tienen otros territorios, tienen otros idiomas, ¿sí? Bien, son independientes de nosotros. Son otras naciones. Bien, entonces la palabra que Dios usa en la Biblia es nación, ¿sí? Y es la palabra que debemos nosotros entender, ¿sí? Por encima de lo que son los países, que son acuerdos políticos, por encima de lo que son las etnias, ¿sí? A veces se les llama etnias a las naciones y es incorrecto, porque etnia solo viene de etos, de que hablan otro idioma, pero el idioma es solo una de las 7 características de lo que define a una nación. Bien, entonces tenemos diferentes naciones, pero cada nación, su ley es ser independiente. Entonces, entendiendo la ley natural para la nación, ¿sí? Vamos entonces ahora a volver aquí a nuestra presentación. Bien, entonces vamos a mirar y qué sucede con la independencia de los Estados Unidos. Acá tenemos el preámbulo que ya lo habíamos visto y luego ellos entonces pues presentan al mundo la república. Acá lo vemos acá en estas frases de John Quincy Adams, secretario de Estado, ¿sí? John Quincy Adams es el hijo de John Adams, el segundo presidente de los Estados Unidos y que también llegó a ser presidente. Pero John Quincy Adams, ¿sí?,
ya después de, él fue la segunda generación de los líderes de los Estados Unidos, ya una generación que ya lideró en la independencia, ya como una nación independiente, no es la generación de sus padres que lideraron para independizarse. Bien, entonces ya John Quincy tuvo, digamos, un tiempo más de paz para poder analizar lo que estaban haciendo. Y entonces tenemos muy buenos análisis de John Quincy Adams sobre el gobierno de la República que se está dando en los Estados Unidos. Entonces dice, el sistema de gobierno representativo, es decir, la República, en la máxima soberanía del pueblo es incompatible con los principios monárquicos. Es decir, no es la monarquía. El derecho divino, ¿sí? O sea, que el monarca sea Dios, ¿sí? O esa supremacía del monarca, con, ¿sí? Va con todos, vamos a tener a ese derecho divino con todos sus esfuerzos para acabar los sistemas de gobierno representativo. Pero en los Estados Unidos se dio este sistema representativo, esta república. Y eso hace que ellos quieran defender su sistema de gobierno. Entonces, dice, los Estados Unidos reconocen en otras naciones el derecho que reclaman y ejercen para sí mismos de establecer y modificar sus propios gobiernos. Es decir, ellos entienden que lo que está sucediendo no es solo para ellos, sino para cualquier nación. Bien, pero pues cada cual va a tomar las decisiones de acuerdo a su propio autogobierno, de acuerdo con sus propios juicios y puntos de vista. Bien, los Estados Unidos, fiel a sus principios políticos, han reconocido, y en este caso, a las naciones latinoamericanas, y ahora las consideran como el gobierno de las naciones independientes. ¿Esto qué quiere decir? Que las naciones latinoamericanas, ¿sí? Que están luchando por su, ¿sí? Libertad, ¿sí? Y acá ya habían pasado los gritos de independencia, pero no se había concretado la independencia. Los Estados Unidos dan un espaldarazo, dan un apoyo a través de estas declaraciones de John Quincy Adams, diciendo que, sí, que reconocen sus esfuerzos para que se independice. Bien, entonces tenemos estas ideas de lo que sucedía en los Estados Unidos. Bien, entonces, la independencia de las naciones, ¿sí? Primero hace que una nación no dependa de otra. Las naciones no deben depender de otras naciones. Dios, sí, quiere que cada nación Claro. sea independiente y por eso va a haber un juicio a las naciones. ¿Mm? ¿Para qué? Para ver qué tanto obedecieron de los principios de Dios para vivir en la nación. Bien. Entonces, debe haber libertad para elegir, bien, para decidir sus caminos, ¿sí? Cada nación es propia de poder tomar sus propias decisiones, ¿sí? Debe haber independencia. ¿Mm? Y las naciones tratan los asuntos de ellas mismas, pero no deben tratar los asuntos de otras naciones. No deben inmiscuirse en los asuntos de las demás naciones. Pueden tener alianzas, pueden tener negociaciones, tratados, ¿sí? Solicitar ayuda, pero pues depende de los demás si suscriben esos tratados o dan ayuda, ¿sí? Pero pueden solicitarlos, más no requerirlos, más no exigirlos. Entonces, eh, las naciones pues deben estar prestas a ayudar a las demás naciones, como cuando sucede con un terremoto, entonces las naciones mandan ayuda, deben estar prestos a asistir y ayudar a las otras, ¿sí? Eh, y a veces pues toca, a algunas naciones les toca sufrir para defender su libertad por el crecimiento pues de las decisiones en contra de los principios de Dios. Bien, entonces, la doctrina Monroe, ¿qué es? ¿Sí? Es entender el papel de la América en la historia y lo que está sucediendo en sus tiempos. Entonces vamos a ver estos preámbulos a la doctrina Monroe. Bien, la doctrina Monroe se llama doctrina Monroe, ¿por qué? Porque la hizo el presidente Monroe en 1823 en la presidencia del presidente Monroe, pero realmente el autor, el quien la escribió fue su secretario, ¿sí? De Estado, es decir, su asistente, que fue John Quincy Adams.
Bien, entonces, veamos algunos de los pensamientos que influyeron para hacer la doctrina Monroe. Dice, los Estados Unidos reconocen en otras naciones el derecho que reclaman y ejercen para sí mismos de establecer y modificar sus gobiernos, eso ya lo vimos, y considerando a los sudamericanos como naciones independientes, ellos mismos y ninguna otra nación tenían derecho a disponer de ellos. Es decir, los únicos que tienen derecho a disponer de su nación son los nacionales, ya sea solos o en conjunto. Ninguna otra nación tiene derecho a disponer de ellos sin su consentimiento. Note lo importante de este pensamiento. Bien. John Quincy Adams también dijo, no podíamos ver ninguna interposición con el fin de oprimirlos, es decir, a los países latinoamericanos. O sea, ellos no podían aprobar, ¿sí?, la opresión de los países latinoamericanos independientes, o sea, los países que se habían independizado de España, ¿sí?, o controlar de otra manera su destino, ¿m? Que sea controlado por parte de una potencia europea. De otra manera que como la manifestación de una disposición hostil hacia los Estados Unidos. Entonces, note lo que se está diciendo, estos son párrafos del preámbulo de la doctrina Monroe. ¿Qué es? Está diciendo, mire, las naciones que se independizaron, nosotros las reconocemos como independientes. Y cualquier idea de volverlas a controlar, ¿sí?, volverlas a colonizar, ¿sí?, la entenderemos como una disposición hostil hacia los Estados Unidos. Esa es la doctrina Monroe. Es decir, los Estados Unidos entenderán que la reconquista de una nación que ha logrado su independencia ante los colonialistas europeos, pues ellos lo entenderán como una declaración hostil hacia ellos. Pero también dice, la política exterior estadounidense procedente de la doctrina Monroe se basó en el derecho a la autopreservación que tiene cada nación, siempre reconocido como fundamental para el derecho internacional. Bien, ¿cómo se nos ha enseñado a nosotros la doctrina Monroe? La doctrina Monroe tiene una frase tan famosa, pero tan mal entendida. Tal vez es la frase de gobierno más mal entendida en la historia. Y es América para los americanos. ¿Qué es lo que está diciendo la doctrina Monroe? La doctrina Monroe está diciendo, las naciones independientes en América deben seguir siendo independientes y cualquier reconquista de los europeos, ¿sí?, pues va a ser entendida como un asunto de hostil hacia las naciones americanas. Pero las naciones que aún no son independientes o que quieran seguir bajo la colonia europeas, se les respeta su derecho y seguirán siendo colonias. ¿Bien? Entonces, esa es la idea. Pero entonces, en la doctrina Monroe se especifica América para los americanos. Bien, pero era América, las Américas, Norteamérica y Sudamérica, la América completa para las naciones americanas, para los americanos. Pero no es para los estadounidenses, sino para los americanos. ¿Bien? Pero se saca esa frase de contexto, ¿sí? Porque no se reconoce el preámbulo y entonces se dice, no, los Estados Unidos quieren adueñarse de las naciones americanas. Bien, entonces vamos a ir viendo un poquito acerca de ello. Veamos acá el análisis que hace Mary Elaine Swanson en su libro El hemisferio de la libertad. Dice, Adams escribe, es sabio verlos permanecer independientes, es sabio verlos a los Estados Unidos permanecer independientes de la política latinoamericana. Es decir, ellos van a estar independientes, no van a meterse en las políticas latinoamericanas. Ojo, esto es al inicio de la doctrina Monroe. O sea, esto es al inicio de los Estados Unidos, 1823. Luego vamos a ver que en el siglo XX ellos actúan en contra de la doctrina Monroe, los mismos Estados Unidos en 1898, ¿sí? Y vamos a ver qué sucede. Y luego, pues, tenemos varios ejemplos en el siglo XX. Vamos a mirarlos también. Entonces, es sabio permanecer independientes de la política latinoamericana. Él estaba convencido de que nuestros vecinos latinos deben encontrar su propio camino y luchar sus propias batallas por la libertad.
no encontró en 1821 en su análisis muchas bases comunes de acción con las nacientes repúblicas latinoamericanas. Y dice, en la medida de que en ellos los países sudamericanos estén compitiendo por la independencia, deseo lo mejor para su causa, pero todavía no he visto ni veo ahora posibilidad de que establezcan instituciones de gobierno libres o liberales, es decir, repúblicas. No es probable que con su ejemplo promuevan el espíritu de la libertad o de orden. No tienen los primeros elementos de buen o libre gobierno. El poder arbitrario, militar y eclesiástico está estampado en su educación, en sus hábitos y en sus instituciones. La disensión civil se infunde en todos los principios. Esto era verdad, esto es lo que sucedía, ¿sí? Y esto es lo que se veía en las campañas independentistas. ¿Qué eran las campañas independentistas? Una clase mantuana, ¿sí? Alfabeta, rica, ¿sí? Tratando de quitarse el gobierno local español para ellos gobernar localmente, siendo fieles a la corona. ¿Bien? El único de los padres fundadores que desde el principio tuvo claro cómo debía ser la independencia fue Francisco Miranda, que desde el principio dijo, debemos tener una independencia total. Bien, pero los demás no, todos los demás, ¿sí? Básicamente querían seguir viviendo con sus privilegios, ¿sí? Pero ellos gobernan. Bien, ya después, debido a la forma en que se da las guerras independentistas, pues se decide por una independencia total. Bien, pero esto es lo que pasaba. ¿Por qué? Porque en su educación no estaba la palabra, ¿sí? No estaban los principios bíblicos. La mayoría de gente era analfabeta, no porque no hubiese escuelas, ¿sí? No porque no hubiese universidades, no porque no hubiese un sistema de becas, ¿sí? Sino que a la gente en su carácter no le importaba. La gente tenía un carácter de servilismo y de alcurnia, era lo que había. Entonces, quienes estaban en la alcurnia no querían, ¿sí? Igual, que fueran iguales todos los miembros de la sociedad política. Bien, y los que no estaban en la alcurnia tenían un carácter servil. Bien, no había interés por los principios de gobierno. Por eso los que aquí inician una idea independentista es la clase mantuana, es decir, la clase muy alta, ¿sí? Los mantuanos. Entonces, en su evaluación, Adams pues tiene toda la razón. Y en toda América Latina, sin embargo, el mensaje del presidente Monroe fue malinterpretado. No fue malinterpretado en 1823. ¿Cuándo empezó a ser malinterpretado esto? Básicamente empezó a inicios del siglo XX, ¿sí? Y inició a darse a través de la idea socialista llegada a través de la educación, la idea socialista, principalmente, ¿sí? En México, Argentina y Colombia. Bien, en Colombia fue mucho más rápido por el inicio en 1904 del primer movimiento guerrillero, que fue el Quintín Lama. Allí se cambió la idea de la doctrina Monroe por América para los americanos y el imperialismo yanqui, ¿sí? Los yanquis quieren adueñarse de nuestra nación. Bien, bien. Entonces, también se asumió por el otro lado, antes, o sea, antes de 1904 y desde 1823, que, que los Estados Unidos iban a intervenir en guerra, ¿sí? Eh, para ayudar si venía la reconquista española. Bien. Eh, y pronto quedó claro que solo lo harían si la seguridad de los Estados Unidos estuviese en juego. ¿Por qué? Porque las naciones son independientes. Entonces, hubo los dos extremos. Primero, no, pues Estados Unidos nos va a ayudar, pero eso no es eso no es la lógica de las cosas. Cada nación es independiente. Diferente es que haya un acuerdo, que haya una alianza, así como por ejemplo la OTAN es una alianza, ¿sí? O como hace 2 semanas se alió Rusia con Corea del Norte. Las naciones son libres de hacer alianzas con quien quieran,
¿bien? Pero tampoco, ¿sí? Esto asumía que ellos iban a estar en guerra. Y esto es muy importante porque donde caló el pensamiento de que los Estados Unidos no solo nos iban a ayudar en nuestra independencia, sino que además tenían la obligación de ayudarnos a quitarnos a los españoles, fue en el norte del Caribe, principalmente lo que fue Cuba, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. ¿Bien? Y vamos a ver luego qué sucedió con ese tipo de pensamiento. Bien, bien. Entonces, eh, entonces ahora vamos a mirar un poquito acerca de lo que es América. Bien. Eh, entonces, veamos acá América. Y las Américas fueron reservadas para el autogobierno. Dios no solo reservó Norteamérica, sino tanto Norteamérica como Suramérica. Bien, ¿sí? América es diferente en posición, en estructura, condiciones climáticas de los otros dos continentes del norte, o sea, lo que es Europa y Asia. Bien, y tiene un papel bien diferente y no menos noble que ellos. ¿Sí? Y se caracteriza por una unidad y una diversidad muy sencilla. Hay dos continentes, Norteamérica y Suramérica, ¿bien? Y cada uno de ellos está unido, ¿sí? Están unidos, pero están también separados, ¿sí? Bien, entonces fue diseñado para hacer una nueva forma de vida. Fue fundamentado a través de la libertad, ¿bien? ¿Por qué? Porque en Norteamérica se fundó, ¿sí? Como continentes, como pensamiento, cuando llegan los peregrinos, llegan los cristianos, buscando libertad religiosa. En Sudamérica y parte de Centroamérica, entonces también se fundó en libertad, pero no buscando libertad religiosa, ¿sí? Sino una ruta para ir a Asia, encontrándose América en la mitad del camino y extendiendo el poder terrestre y económico de España, pero con el aporte de traer la cristiandad a América. Recordemos que el que primero predicó el Evangelio en América fue Cristóbal Colón, bien, en la misión española. Entonces, fue fundada sobre la igualdad, ¿sí? Y tiene una individualidad. Bien, bien. Entonces, los Estados Unidos representaron un modelo para que las naciones lo siguiesen, ¿sí? Es decir, su república. Quien primeramente logra hacerlo es la República de Colombia y no es casualidad, ¿sí? Sino que los dos continentes fueron reservados para vivir en la cristiandad, pero de dos formas diferentes. Al norte, con Biblia, ¿sí? Y cómo se hace una nación con la Biblia. Y al sur, sin Biblia, cómo llega la cristiandad sin Biblia y cómo se transforma una nación, ¿sí? Al aplicar los principios bíblicos. ¿Bien? Entonces, el fundamento es Norteamérica, cómo se fundamenta una nación, pero la transformación es Sudamérica. Y tanto los Estados Unidos fueron los pioneros para el norte, como Colombia los pioneros para el sur. ¿Bien? Entonces, vemos cómo América es diferente al resto de el mundo. Bien, no en vano tenemos este libro eh, eh, de Alexander de Tocqueville, ¿sí? Eh, acerca de cómo es de diferente América de Europa. Bien, él nota la diferencia, ¿sí? Eh, donde en América se dio bienvenida a la migración, pero viviendo los principios diferentes de la república y no de las monarquías. Bien. Entonces vamos a mirar acá un poquito de individualidad geográfica. Vamos a mirar acá la proyección de Mercator y vemos acá, por ejemplo, que la Tierra está dividida en dos hemisferios.
América está en un hemisferio y el viejo mundo está en el otro. ¿Mm? Entonces, América está al otro lado del viejo mundo. ¿Mm? Acá lo podemos ver. Bien. Bien. Veamos. Aquí voy a poner otras dos. Voy a poner una mejor que tengo, una foto mejor para que entendamos esta individualidad geográfica. Aquí está. Vamos a poner. Ujú. Voy a ampliarla un poquito más. Acá. Bien, ahí creo que ya les está saliendo a ustedes en pantalla. Perfecto, sí. Entonces vemos acá América. Vemos el hemisferio. Apenas aparece un tricito de África. Si corremos un poquito más, vamos a ver que estamos en un hemisferio América y el resto de la tierra habitable está en el otro hemisferio. ¿Mm? Dios preservó y reservó América para que estuviera aparte de el viejo mundo. Por eso se llama el nuevo mundo. Y el nuevo mundo es la nueva forma de vivir que es con Cristo, no a las maneras del hombre como es en el viejo mundo. Esa es la individualidad geográfica que tenemos. Vemos allí esta idea. Vamos a ver otros más. Entonces vamos a mirar algunos otros. Entonces vemos que estamos a un lado, en un hemisferio. Vemos también que este debería ser el mapa que usásemos en América para el mundo. Bien, pero usamos es el mapa europeo, ¿sí? Donde América está a la izquierda y el viejo mundo a la derecha. Pero no, este es el mapa que debemos usar América en la mitad. ¿Por qué? Porque la cristiandad nace aquí en Israel. Dios no deja que fueran hacia el este a predicar, Hechos 16, sino hacia el oeste. Llega la cristiandad de Europa, a Inglaterra, a Irlanda, a Norteamérica, bueno, a Suramérica, a Norteamérica, bien, y en América se vive la cristiandad, ¿sí? Y ahora, ¿sí? Se enseña al mundo, y hoy los avivamientos están aquí en Corea y en China, bien, y se enseña al mundo cómo ahora debemos vivir en la cristiandad, fundamentando las naciones con la Biblia y transformando lo que no tenemos correctamente. Bien, ¿hasta qué? Hasta que esta ruta de la cristiandad vuelva a llegar a Israel, a Jerusalén. Pero ¿cómo? Empieza aquí a las maneras del hombre. ¿Mm? Poco a poco va penetrando, entrando en los corazones de los individuos, va creciendo, bien, sí, sí, y viene así. Hasta que aquí la otra mitad del viejo mundo, ¿sí? Recibe acá el mensaje, pero ya con lo que pasó en América. Esa es la historia. Bien, hoy estamos acá en China, en Corea, los avivamientos. Entonces, estos son los mapamundis que debemos usar, ¿sí? De cómo la cristiandad, ¿sí? Tuvo una forma de aplicarse y fue en las dos Américas. Bien, aquí tenemos otro, ¿sí? El mundo, entendiendo América. Y ahora, si lo vamos a entender aún mejor, recuerden que toda esta América está en un lado de la Tierra y el otro lado de la Tierra está el viejo mundo. Bien, bien, acá tenemos otro y acá tenemos algunas proyecciones, bien, como tal. Entonces, eh, América, entonces son dos continentes, Norteamérica y Suramérica. Entonces, vamos ahora a verificar un poquitito el texto, ¿sí? De la doctrina Monroe. Bien, el texto de la doctrina Monroe y vamos a mirarlo. Bien, entonces vamos a verlo y importante ver los documentos. Vamos a mirar algunos documentos aquí de la doctrina Monroe. Entonces voy aquí a cerrar esto. Ya vimos cómo América está hacia un lado y cómo vimos algunos textos de la doctrina Monroe. Bien, bien. Entonces, bien, este es igual.
Bien, entonces, ¿qué vemos ahora nosotros? ¿Qué podemos entender nosotros, sí, de lo que Dios nos ha mostrado? ¿Mm? ¿Qué podemos ver? Pues, ¿qué estamos viendo acerca de el texto de la doctrina Monroe? Bien, entonces voy a presentarles el texto de la doctrina Monroe, ¿sí? Y vamos a mirarlo a mirarlo un poquitito. Bien, permítame, a ver, lo vamos a mirar. Aquí lo vamos a poner acá. Ok. Bien, acá tenemos el texto. El texto. La doctrina Monroe se escribe y se presenta al público el 2 de diciembre de 1823. Entonces, entonces, básicamente, ¿qué estaba sucediendo? Estaban por el occidente, o sea, por el oeste, los rusos venían ganando terreno con Alaska, con toda la costa canadiense sobre, pues que hoy es de Canadá, sobre el Pacífico, ya con los estados de Washington y Oregon, ¿sí? Y ya estaban llegando hacia el norte de California los rusos. ¿Mm? Entonces los rusos estaban conquistando por el Pacífico América. Y Y España y Portugal estaban en reconquista de sus territorios, ¿sí? Querían hacer la reconquista de sus territorios. ¿Mm? Entonces, ¿sí? Entonces dice este documento, ¿sí? Lo comunican al mundo, pero dirigido especialmente al gobierno ruso, a los reyes rusos, ¿sí? Bien, recuerden que estaban los zares, ¿bien? Acababa de pasar la revolución bolchevique. No, perdón, la revolución bolchevique no, un siglo después va a estar la revolución bolchevique, pero aún nos quedaba en Rusia un siglo de zarismo, de zares, de reyes. Entonces, la idea de gobierno rusa era monárquica, y los monarcas, ¿cómo adquieren poder? Conquistando tierras. Entonces, los rusos ya tenían parte de América, ¿bien? Por el Pacífico. Entonces dice, eh, el embajador ruso pide eh, hacer una negociación por los derechos, ¿sí? En las costas. ¿Cómo negocian esas costas? Bien. Entonces, los Estados Unidos dicen, esto es un procedimiento amistoso, está bien, podemos negociar, ¿sí? Y lo que dice, entonces, note que la doctrina Monroe, ¿sí? Aunque es general, tiene algo puntual, y es que es dirigida a Rusia, ¿sí? Bien. Entonces dice, en las discusiones que ha dado lugar a este interés y los arreglos por los que pueden poner fin a la ocasión, o sea, de las disputas, conviene firmar como principio en que están envueltos los derechos e intereses de los Estados Unidos, que los continentes americanos, o sea, Norteamérica y Suramérica, por la condición libre e independiente que han asumido y mantienen, no deben ser considerados en lo sucesivo como sujetos de futura colonización por ninguna potencia europea. Note que, ¿sí? Lo establece, ¿sí? O sea, no solo los Estados Unidos, sino las naciones independientes, las que habían adquirido su independencia y las estaban adquiriendo, no deben ser considerados, o sea, vamos a negociar, pero no debe haber una futura colonización. ¿Mm? ¿Por qué? Porque si había reconquista, pues volvía la monarquía a América e iba a estar cerca de los Estados Unidos la monarquía. Mientras que estas naciones estaban siendo repúblicas, ¿sí? Y no había un peligro de monarquía, ¿sí? Entonces, eh, y mire lo que se dice luego, se dijo al comienzo de la última sesión que en España y Portugal se estaba haciendo entonces un gran esfuerzo para mejorar la condición de los pueblos de estos países, que parecía realizarse con extraordinaria moderación. No es necesario señalar que los resultados han sido hasta ahora muy diferentes de lo que se anticipó, ¿sí? Entonces, hay opresión para este tiempo, ya a los inicios de los 1800, una opresión española
y que España y Portugal la negaban. Entonces dice, los ciudadanos de los Estados Unidos atesoran los más amistosos sentimientos en favor de la libertad y felicidad de sus semejantes de ese lado del Atlántico. En las guerras de las potencias europeas, en asuntos que les conciernen, nunca hemos tomado parte, nunca nos hemos metido en sus guerras, ni concuerda con nuestra política. Solo cuando nuestros derechos son invadidos o amenazados o nos ofenden, nos preparamos para nuestra defensa. Note lo que es la doctrina Monroe, es decir, no nos vamos a meter en los asuntos de la gente de las otras naciones, pero si estamos en peligro y nos atacan, vamos a defender. Con los movimientos en este hemisferio estamos necesariamente más inmediatamente conectados, o sea, los de América. Y por estas causas debe ser obvio para todos que hemos sido imparciales. Bien, bien. Entonces habla acerca de ello y luego continúa y luego vamos aquí. Es imposible que las potencias aliadas extiendan su sistema político. Le voy a servir ya con estas Parte tortillas. de la cultura, ¿bien? De los dos continentes. Es decir, es imposible que sin poner en peligro nuestra paz y felicidad. Es decir, si los europeos quieren reconquistar las colonias, van a poner en peligro nuestra paz y felicidad, ¿sí? Ni nadie puede creer que nuestros hermanos del sur, o sea, Suramérica, si se les dejara solos, lo adoptarían por su propia voluntad. Es decir, nadie va a poder creer que ellos quieran volver a España. Es igualmente imposible, por lo tanto, que debamos contemplar la interposición de cualquier forma con indiferencia. Es decir, ustedes no se deben meter con los a reconquistar. Si miramos la fuerza y los recursos comparativos de España y esos nuevos gobiernos y la distancia entre ellos, debe ser obvio que nunca podrán someterlos. Todavía es la verdadera política de los Estados Unidos dejar a las partes solas, note. Entonces, claro, como acá dice arriba, ¿sí? Que, o sea, si ustedes se van a meter, pues, ¿sí? Nosotros no podemos estar indiferentes. Pero eso no se puede interpretar de que entonces los Estados Unidos se van a meter en guerra, porque mire lo que dice luego. Todavía es la verdadera política de los Estados Unidos dejar a las partes solas, con la esperanza de que otras potencias sigan el mismo curso. Es decir, la ley de las naciones ser independientes. Bien. Bien. Entonces, la doctrina Monroe, ¿qué establece? Establece una política exterior de las naciones. ¿Cuál es ¿Por qué es un documento tan importante? ¿Por qué? Porque el primer documento del Mayflower es, pueden tener gobierno, ustedes pueden hacer los gobiernos y no los reyes. Luego, deben ser países independientes y independizarse de la tiranía. Bien, pueden obtener libertad. Esas fueron las declaraciones de independencia. Luego, las constituciones están asegurando la república. Bien, y luego la doctrina Monroe da la política exterior. ¿Cuál es la política exterior bíblica cristiana? Que las naciones deben ser independientes, que no nos debemos meter en sus asuntos, pero que si acciones en contra de esas naciones van a ponernos a nosotros en peligro, ¿sí? Nos van a afectar, pues podemos aliarnos. Bien, esa es la idea. Y esos son los principios bíblicos cristianos. Bien. No nos podemos meter en lo que están haciendo otros países, así se estén echando al hoyo. Podemos aconsejarlos, pero no podemos obligar. Bien. Entonces, pero sí debemos protegernos de los errores que estén haciendo. Bien. Así actuó la política y la doctrina Monroe de los Estados Unidos. Se interpretó que los Estados Unidos iban a venir a ayudarlos y entonces el norte del Caribe no hizo por su independencia. ¿Sí? Cuba, Puerto Rico, Islas Vírgenes. Bien. Entonces, las naciones de América empiezan a obtener su libertad, sus independencias, menos Cuba, Puerto Rico e Islas Vírgenes. ¿Bien? Entonces, todo ello estaba gobernado desde Cuba. ¿Sí? Desde Cuba gobernaban lo que era Puerto Rico y Islas Vírgenes. Y ellos no hicieron nada por su independencia. Hubo algunos pensadores, pero ellos no se armaron, no lucharon, no sacaron a los españoles. ¿Por qué? Porque era un 50-50, no fue como en Colombia que era un 95-5, 95 querían la independencia y un 5 no, ese 5 no pues era Nariño, ¿sí? Los pastusos querían a los españoles, y, pero
en Cuba era 50-50. 50 querían la independencia, 50 no. Quería seguir con España. Entonces Cuba no se independiza, pero en 1898, ¿sí? Entonces Cuba, ¿sí? Le pide ayuda a los Estados Unidos para que los Estados Unidos le ayude a independizarse de España. Pero eso, ¿qué dice la doctrina Monroe? Que ellos no se van a meter, que los van a dejar solos. Pero, ¿qué sucede? Los Estados Unidos, ¿sí? Había una pugna política entre republicanos y demócratas, y los demócratas actúan y dicen, sí, vamos a ayudarle a Cuba, y entran en guerra con España. Efectivamente, la guerra la gana la alianza Estados Unidos-Cuba, independiza a Cuba, Puerto Rico, Islas Vírgenes de España. Y los Estados Unidos devuelven el gobierno, o sea, les dan el gobierno, pero eso hace que al perder las posiciones los españoles pierdan sus últimos reductos en América y también pierdan Filipinas. Bien. ¿Cómo lograron los Estados Unidos ganar la guerra? Los Estados Unidos dijeron, no podemos pelear en la puerta de nuestra casa, porque Cuba está en la puerta de la casa. Entonces, ¿qué hicieron los Estados Unidos? Empezaron a pelear para causar que se rindiese España y prefiriese entregar Cuba, Puerto Rico e Islas Vírgenes que perder Filipinas. Entonces ellos pelearon fue en Filipinas, ¿sí? Para poder liberar Cuba. No porque quisieran quedarse con Filipinas, pues tal es que cuando le ganan a España, ¿sí? Pues Filipinas no quiere saber nada de los españoles, adopta el idioma inglés como su lengua oficial, están muy agradecidos con los Estados Unidos y hacen una bandera casi igual que los Estados Unidos, ¿sí? Y no quieren saber nada de los españoles, ¿bien? Los españoles tuvieron mucho tiempo, ¿sí? Desde más de 300 años en Filipinas, ¿bien? Y pierden Filipinas. Y pues pierden también Cuba, Puerto Rico y Islas Vírgenes. Pero no sucede como en Filipinas, que ellos reciben esas naciones y se gobiernan. ¿Y qué sucedió en Cuba? Que ellos recibieron, pero no se gobernaron. Empezaron a tener pugnas entre ellos. Bien. Y el hecho de que los Estados Unidos hayan traicionado la doctrina Monroe de entrar en una guerra que no les servía, ¿sí? Que no era para ellos, ¿sí? Que no era de sus asuntos, implica que ahora se sienten con una responsabilidad sobre Islas Vírgenes, Puerto Rico. Y al sentirse así, entonces empiezan a ocupar el territorio y a tratar de ayudar. Y Cuba dice, bueno, déjeme a mí y usted sí encárguese de los puertorriqueños y de las Islas Vírgenes. Las Islas Vírgenes las usan como cuestiones estratégicas militares porque las otras Islas Vírgenes, ¿sí? Son inglesas. Entonces tenían los ingleses ahí al lado, necesitamos ponerle en estas islas también militares para que los ingleses no nos quieran reconquistar. Y queda Puerto Rico en la mitad. Y los puertorriqueños ni quieren a los cubanos, aunque ellos eran, ¿sí? Eran gobernados por Cuba, ¿sí? No quieren a los cubanos, ¿sí? Pero tampoco quieren valerse por su propia isla, sino quieren que papi Estados Unidos les dé. Y en eso vamos hasta los días de hoy. ¿Bien? Entonces, por eso Estados Unidos tiene el lastre de Puerto Rico por no seguir la doctrina Monroe. Bien. Y luego, entonces, ellos empezaron a sentirse responsables del Caribe porque no tuvieron éxito en Cuba, ¿sí? ¿Qué sucedió con los Estados Unidos entonces? En lugar de ayudar a Cuba que fuese independiente por su propio gobierno, y eso se hace a través de la educación, lo que empezaron a tener es a Cuba como el patio de atrás de la casa, donde se permite lo que no se permite en los Estados Unidos. Prostitución, drogas, ¿sí? Y Cuba era, ¿sí? El lugar de perdición de los Estados Unidos. ¿Sí? Y no, y digo, no por acción de los Estados Unidos, sino por omisión de los cubanos. ¿Sí? Un cubano no trabaja mucho. ¿Sí? Entonces,
Entonces, pues por omisión de ellos. Pero total, los Estados Unidos no tenían por qué meterse. Entonces, luego en el siglo XX vemos también ejemplos como Granada, ¿sí? La invasión a Granada, porque había ganado un gobierno comunista en Granada, pues ¿qué tiene que ver los Estados Unidos con eso? También vemos también un poquito en Panamá por el interés del canal y también por la opción de un gobierno narcotraficante con Noriega, ¿sí? Entonces vimos algunas intervenciones que ¿sí? Sirvieron para entonces justificar lo que decía el socialismo de América para los americanos. ¿Mm? Pero si fuese América para los americanos, pues ya hubieran tomado mejores lugares que Cuba y que Granada y que Panamá. Hubieran tomado México, Argentina, Colombia, ¿sí? Brasil, ¿sí? Que son potencias. Bien, pero pues, pero el hecho de que ellos hayan cedido y hayan hecho en contra de la doctrina Monroe les costó muy caro, aún les sigue costando. Bien, entonces después de este error, ¿sí? Ellos, ¿sí? Parte de su quiebra económica por haber cambiado su pensamiento cristiano, pero su debacle militar se da precisamente con la guerra. Y ya una generación después, la siguiente generación está quebrada y militarmente están débiles. Y es la Gran Depresión de los 20, en especial de 1929. Bien, el país está quebrado. Supieron que hicieron en contra. Hubo un movimiento de renacer de los principios, ¿sí? Después del 33, ¿sí? Y precisamente ese movimiento de renacer de los principios, de volver a los principios que hizo la nación, tuvo a bien una respuesta inmediata con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Bien? Al ser atacados en Pearl Harbor. Note que los Estados Unidos ahí sí no se metieron en la guerra que había en Europa. Solo cuando fueron atacados por los japoneses entraron a la guerra. ¿Mm? Creo que ese fue el error más grande de la guerra, fue atacar a los japoneses. O sea, que los japoneses hubiesen atacado a los Estados Unidos. ¿Bien? Porque no analizaron que los Estados Unidos ya habían aprendido que no tener, o sea, que perdieron su poderío militar por estar en guerras de otros. Bien, pero cuando fueron atacados en Pearl Harbor, pues tenían que entrar en la guerra. Bien, eh, y los japoneses subestimaron la situación de los Estados Unidos que estaban quebrados, pero que ya habían aprendido y esa siguiente generación entendió que tenía que luchar la guerra y fue la generación que triunfó en la Segunda Guerra Mundial. Y el país se recupera por la producción de armas. Recuerden, los Estados Unidos lo que saben hacer es armas. Bien, y los rusos lo que saben hacer es bien. Entonces, Rusia pues gana la parte militar y va a Alemania y hace rendir a Hitler y los Estados Unidos pues le ganan a Japón en el Pacífico, ¿no? Bien, entonces tenemos estas ideas, pero notemos clave qué fue lo que sucedió, que la doctrina Monroe nos da a pie varias cosas. Entonces vamos a mirar nuestra idea. Vamos a mirar nuestro cuadrito rápidamente. Ya tenemos nuestro cuadro y es el cuadro documento clave, es la doctrina Monroe y 1823. Bien, bien, entonces podemos ver algunos enunciados de cómo la doctrina Monroe establece los principios cristianos para la política exterior de las naciones. Si ya la nación tiene su estructura interna correcta y ahora tiene una política exterior correcta, pues ya puede guardar su independencia. Entonces Dios usó la doctrina Monroe como ejemplo para todas las naciones. Nosotros somos parte de la doctrina Monroe porque estamos en América. Bien, tenemos que entender este documento y ver cómo, ¿sí? En América somos de diferentes al viejo mundo, ¿sí? Y que somos independientes, ¿sí? Pero, ¿sí? El hecho de que Dios nos haya hecho repúblicas, que haya reservado estas tierras, que luego le haya quitado la cobertura con el descubrimiento de América, hace que seamos definitivamente el lugar donde se vive más la cristiandad. ¿Sí? La mayoría de los cristianos en el mundo está en las dos Américas. Bien, donde más se viven los principios de la cristiandad en cantidad de países es en las dos Américas. Bien,
Entonces, es bien importante ello. Y además, hay una causa de individualidad diferente, aún más diferente en Sudamérica que en Norteamérica. ¿Y cuál es? Que Norteamérica tiene 3 idiomas en cada uno de los 3 países. ¿Mm? Mientras, sí, o sea, Canadá, Estados Unidos y México. Bien. México tiene una parte en Centroamérica, pero pues toda Norteamérica, o sea, en Centroamérica cultural, pero realmente son solo 2 continentes, Sudamérica y Norteamérica. De Panamá para allá es Norteamérica, es otra placa continental. Bien, tenemos 3 idiomas en Norteamérica. En Sudamérica tenemos 2, ¿sí? Y la mayoría de países tienen el mismo idioma. Tenemos un número plural de países con el mismo idioma, que es el español. Eso es una ventaja competitiva, ¿sí? Dios diseñó a Suramérica y a la América española, o la América hispanohablante, a Hispanoamérica, bien, la diseñó con una individualidad para que se pudiese unir fácilmente y pudiese expresar la mezcla de culturas para la transformación de su tierra y de todas las naciones. Los latinoamericanos encajamos en todas las demás culturas, ¿sí? Bien, en cambio los otros no encajan. ¿M? Bien, por más que un alemán quiera ser simpático, sí, solo es bonito, pero no simpático. ¿M? En cambio nosotros podemos ser feos, pero somos simpáticos. Bien, entonces encajamos en todas las culturas. Hay mujeres acá que pasan por árabes, por indias, ¿sí? Y por europeas, ¿bien? Y así, ¿sí? El latino puede llegar a cualquier lugar y puede echar raíces correctamente, ¿bien? Si conoce los principios correctos, ¿bien? Entonces, Latinoamérica tiene una diferencia y es lograr la unidad con unión hacia la transformación. Diferentes expresiones locales con una unidad comunión, ¿sí? Una idea junta. Aunque todos los países en Latinoamérica, pues obviamente son diferentes como todos los demás, pero también son muy parecidos, ¿sí? Muy, muy parecidos, ¿sí? Ecuador tiene cosas muy parecidas a Colombia, ¿sí? Muy de idiosincrasia, de cultura, ¿sí? Muy fácil, igual que Venezuela. Bien, entonces Dios establece estas ideas, ¿no? Entonces hay esperanza porque tenemos nuestra parte de ser protagonistas hacia el mundo, ¿sí? Entonces, voy acá a tomar ahora alguno, eh, eh, algunas declaraciones. Entonces acá ya tomé una, vamos a ir a nuestro cuadro, ya sabemos cuál es la mecánica del cuadro y la tenemos acá. Entonces vamos a mirar una declaración, por ejemplo esta, dice, esta es una declaración del documento, en la guerra entre esos nuevos gobiernos y España, o sea, los nuevos gobiernos de la América, Hispanoamérica, ¿sí? La América hispana, declaramos nuestra neutralidad en el momento de su reconocimiento. Y a ello nos hemos adherido y nos adheriremos, ¿sí? Entonces, ¿qué principios podemos ver acá? Aquí, a través de este principio, claramente se ve el principio de la ley natural para las naciones. Las naciones deben ser independientes, ¿sí? Ahí puse, ¿sí? Bien, la independencia de las naciones, podríamos poner, ¿sí? La independencia de las naciones, ¿bien? Ese es uno de los principios, ¿bien? Y aquí podemos ver algún otro, no sé si alguien quiere o puede ver algún otro principio, ¿bien? Si quieren podemos ver allí, si hay alguien que puede identificar otro, puede levantar la mano. Yo ahí veo también otro, ¿sí? Sara, ¿qué ves tú? Bueno, la independencia, la libertad, Ujú. se puede como deducir de ese La principio, libertad que ¿verdad? las naciones tienen, ¿sí? Pues Claro, las naciones deben permanecer libres. sí. Y listo, correcto. Bien, yo veo ahí uno, Como un gobierno también, o sea, hay el gobierno. gobierno, ¿sí? Las naciones, entonces dice, esos nuevos gobiernos lograron, ¿sí? Unos nuevos gobiernos, ¿ese nuevo gobierno qué es? ¿Cuál fue el nuevo gobierno de estas naciones? República, ¿sí? Ujú. Entonces ahí podemos ver la defensa de la república.
La defensa de la república. Siempre debemos defender la república, aunque a veces nuestra república esté un poquito coja, un poquito chueca, ¿sí? Pero pues va a ser siempre mejor una república chueca que una buena monarquía. Y ¿Bien? voy a decir uno que no sé si sea algo errado, pero lo voy a expresar a ver si es verdad. El derecho, bueno, sí, a la defensa lo que decías, pero entonces, no, la guerra no puede ser tomada como un principio, es el derecho a la defensa, El ¿cierto? derecho a la defensa, correcto. Muy bien. Entonces, pongamos aquí el derecho a la defensa. Bien, ese puede ser bien interesante. Entonces, veámoslo acá. Ya lo pongo acá. Un momentico que ahora se me fue acá. Ahora sí. El derecho a la defensa. ¿Sí? Eso es un derecho. ¿Sí? Bien. Entonces, ahí vemos Oscar, algunos de ellos. El hola. derecho de las naciones a su defensa. No, Ajá. mira, tiene marquita de esa. Tiene Bien, marquita. entonces ahí vemos algunos. Bien, bien, sigue Diana. También en la parte donde dice, declaramos nuestra neutralidad, es que llegaron a un acuerdo, o sea, hay una unidad. Dice, sí, ellos, cuando las naciones se independizaron, ¿qué hicieron los Estados Unidos? Mira, primero lo reconocieron como naciones independientes, ¿sí? Ujú. Ese momento de su reconocimiento. Cuando la reconocieron, dijeron, nosotros reconocemos que, supongamos, Colombia se independizó, ¿sí? Pero, y que son naciones independientes de España, ¿sí? Pero no nos vamos a meter en los asuntos de esta guerra, o también en las campañas libertadoras reconocieron que estaban luchando por su libertad, pero ellos no se iban a meter, iban a ser neutrales porque no era un problema de los Estados Unidos, era un problema que tenía Se España queda ahí con como... las colonias, ¿bien? Esa era. Entonces, digamos, allí podemos ver Pero entonces cuando esa... llegaron a ese acuerdo de neutralidad, No, tuvo que no fue como un haber, acuerdo, sino que ellos ¿no? declararon. Ellos dijeron, la Ah, ok. reconocemos que se están independizando o que se independizaron, pero que no nos vamos a meter en los asuntos entre España y ellos. Básicamente, ¿qué les dijeron? Las colonias que ustedes tengan, ustedes siguen siendo los colonos de eso y no nos vamos a meter con ustedes. Ustedes tienen colonias. Pero las que se hayan independizado las vamos a reconocer, ¿sí? Como independientes, pero tampoco nos vamos a meter con ellas, ¿sí? No las vamos a anexar a los Estados Unidos o no vamos a hacer una guerra contra España. Pero si ustedes quieren reconquistarlas a los que ya obtuvieron su independencia, ¿sí? Pues eso, nosotros vamos a mantener neutros, pero si están peleando en el patio de atrás de nosotros, pueden entonces ser algo hostil para nosotros. Entonces, básicamente, eso fue lo que hicieron los Estados Unidos. Pero sí podríamos poner allí, digamos, sí, el derecho a la neutralidad internacional, ¿sí? Podemos estar neutrales en algunas cosas y en otras no, en otras aliarnos, ¿sí? Bien, entonces, esa es la idea, ¿bien? Bien, entonces aquí tenemos estos. Voy a tomar ahora otro principio, pero de los anteriores, también vamos a mirar, de los preámbulos que vimos. Bien, bien. De pronto el que tú decías, Diana, es de pronto una buena respuesta. Espérate, que aquí lo encontré, ven, lo pasamos. Míralo, Diana, aquí lo tenemos. Es esta frase de John Quincy Adams, que están en el preámbulo, y es esta. Los Estados Unidos y los principios políticos han reconocido a las naciones latinoamericanas y ahora las consideran como el gobierno de las naciones independientes. ¿Sí? John Quincy Adams, eso es, la reconocen y son independientes. Bien, sí, bien. Entonces, bien, la libertad de las naciones. Entonces, acá también podemos ver, pues, algo esto de la interposición con el fin de oprimirlos. Entonces, vamos a poner esto. John Quincy Adams declaró, bueno, o el preámbulo de John Quincy Adams declaró esto. Vamos a poner esta y podemos ponerla aquí en nuestro cuadro. Entonces vamos a poner acá nuestro cuadro nuevamente. Ahí, ¿ahora dónde es el cuadro?
acá. Bien, y aquí tenemos ya nuestro cuadro. Vamos entonces ahora a poner nuestro enunciado. Aquí entonces dice, declaró John Quincy Adams que no podíamos ver ninguna interposición con el fin. Bueno, vamos a bajarlo aquí para con el fin de oprimirlos a los países latinoamericanos independientes o controlar de otra manera su destino por parte de ninguna potencia europea, de otra manera que como la manifestación de una disposición hostil hacia los Estados Unidos. Bien, entonces acá también vemos algunos principios, ¿sí? Por ejemplo, la protección, ¿sí? O la condena de la opresión a los países, ¿sí? Debemos condenar si hay un país que está invadiendo a otro y lo está oprimiendo, ¿sí? Independiente que el país sea una calavera, lo que está pasando entre Ucrania y Rusia. Ucrania no es el niño bueno de Europa, es el niño malo, ¿sí? Bien, ¿sí? Son malandrines, ¿sí? Pero el hecho de que los rusos los hayan invadido, pues tenemos que oponernos a la invasión. Ucrania decide internamente su independencia y si quieren ser malandrines ahí adentro, pues que sean, ¿sí? Bien, pero si es su malandrinismo, sus actos malos nos van a dañar a nosotros, pues sí nos vamos a oponer, ¿bien? Pero debemos condenar la invasión, la opresión, ¿bien? Entonces, obviamente, Ucrania traiciona los principios cristianos con los que lograron su independencia en 1992. Recuerden que la independencia de Ucrania fue dada por el movimiento de las iglesias ortodoxas cristianas, ¿sí? En 1992, ¿sí? Pero la generación siguiente no siguió esos principios, sino que en lugar de luchar por la individualidad de su país, por su país, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? ¿Sí? Armarse, ¿sí? Hacer un grupo paramilitar para empezar a atacar a los rusos que vivían en el territorio ucraniano, ¿sí? Bien, con el beneplácito del gobierno. ¿Mm? Entonces los rusos decidieron cascarlos, pero no era así. Los rusos tampoco tenían que hacer eso, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que oponernos, ¿sí? Entonces podemos aquí poner la oposición a la opresión de la nación, ¿sí? Esto es un principio que se ha perdido en el mundo. Por ejemplo, ¿cuántos años lleva Guinea Ecuatorial bajo la opresión comunista de su gobierno? ¿Sí? Y nadie en el mundo dice nada, ¿sí? ¿Qué está pasando en Nigeria con la matanza sistemática de los cristianos y el beneplácito del gobierno nigeriano? ¿Sí? Y nadie dice nada, ¿sí? Bien, no, tenemos que oponernos, ¿sí? Pero oponernos a la opresión, ¿bien? La gente ahorita está izando banderas de Palestina, pero ¿cómo explicas que Palestina, que la franja de Gaza por unidad de área es el lugar que más plata recibe en donación del mundo? ¿Mm? Y que no tengan servicios básicos, no tengan servicios públicos. Los servicios públicos se los provee Israel. ¿Mm? ¿Cómo puedes explicar eso? Pues porque usan el dinero para robárselo y para hacer túneles, ¿eh? Para hacer terrorismo, ¿sí? En lugar de luchar por su nación, ¿bien? Pero, ¿sí? Hay opresión, ¿sí? Hamas es una tiranía, ¿sí? Y oprime a su propia gente y también atacó a los israelíes. Bien, ahora, los israelitas tampoco son santos, ¿sí? También son malandros, ¿sí? Bien, pero, ¿sí? Una corrupción gigantesca de Netanyahu, pero tienen el derecho a la defensa. El problema es que este perrito pincher Gaza atacó a este gran perro, ay, se me olvidó la raza de este perro bien bravo, eh, Pitbull, ¿sí? Entonces es el Chihuahua contra el Pitbull, ¿sí? Pues, obviamente el Pitbull le va a ganar, ¿bien? Esa es la idea, eso es lo que está pasando en Rusia. Ahora, en la guerra Rusia-Ucrania. Entonces, debemos nosotros oponernos a la opresión en las naciones, no de las naciones, sino en las naciones, ¿sí? Oprimirnos, oponernos a lo que está sucediendo en el mundo, ¿bien? No importa si la opresión viene de un lado político o del otro,
¿sí? Bien. O sea, decir que Israel tiene derecho a defenderse no es, ¿sí? No es que estemos de un bando político u otro. No, Israel también se va a ir al infierno, igual que los de Gaza, porque no conocen a Dios, ¿cierto? ¿Sí? Ser judío es lo mismo que ser musulmán o ateo, es exactamente igual. Bien. Entonces, ¿sí? No queremos más a Israel que a Gaza, pero aquí Gaza no hizo el principio cristiano, ¿sí? Que es defenderse, sino que atacó. ¿Mm? Entonces, pues tenemos que ver esta idea. Entonces, aquí podemos ver en esta declaración, pues la opresión a las naciones, ¿sí? También la independencia de las naciones, que es controlar el destino, ¿sí? Por parte de una potencia europea, de otra manera que como la manifestación de una disposición hostil hacia los Estados Unidos. Bien, esta declaración fue muy importante. ¿Por qué? Porque sí, en el principio de pensamiento, después de las independencias de la América hispana, España quiere reconquistar. Y no solo quiere, sino que lo inicia, ¿sí? Aquí en Guayaquil viene la reconquista y la batalla de Guayaquil de 1826, ¿sí? Donde, ¿sí? España toma la ciudad, ¿sí? Pero la gente incendia la ciudad. Prefieren incendiar su propia ciudad a rendirse ante los españoles. Bien, y eso hizo que los españoles no pudieran tomar el gobierno y luego, ¿sí? Hayan llegado refuerzos, ¿sí? Desde Quito para poder repeler la reconquista española, ¿sí? Entonces ellos sí querían reconquistar, ¿sí? Pero ya cuando los Estados Unidos les dice, hey, pilas, si ustedes se van a meter, lo vamos a considerar como hostil, ya no fue como tan fácil volver, ¿bien? Pero los Estados Unidos pierden toda su moral, toda su idea de la doctrina Monroe, pues como lo que ya hablamos de la independencia de Cuba. Bien, bien, entonces vemos aquí ellos, no sé si hay veamos otro principio que podamos anotar. Bien, bien. Yo pienso, veo ahí también, Podría ser, Oscar, dale. podría ser el respeto a la libertad e independencia de las naciones. Sí, exacto, la independencia de las naciones, ¿sí? Entonces, aquí lo tenemos arriba, ese es perfecto, ahí lo podemos poner. Ahí, entonces, en ese caso, si vemos el mismo principio, entonces, ¿qué hacemos? Lo dejamos aquí arriba, en el cuadro, pero lo ponemos en la otra porque el principio se repite. Vamos a encontrar en los documentos varias declaraciones que nos van a mandar mismos principios. Bien, aquí podríamos darle dos clicitos para que separemos bien y veamos que estos son los de abajo. Bien, entonces esta es la forma de analizar los documentos. Ahora, a veces la mayor efectividad del documento tiene que ver con qué declaraciones yo escojo del documento. Pero esas declaraciones, recuerden, no las escoge el maestro, las escogen los estudiantes, los niños. ¿Sí? Si estamos haciendo homeschool, son los estudiantes los que van a escoger la declaración y los principios. No es que yo como maestro le pongo las declaraciones, no, porque ese es mi razonamiento. No, tú escoges lo que quieras y vas a mirar qué principios establece. ¿Sí? Entonces, ¿sí? A veces de pronto uno escogería una mejor que otra para verlo, pero como no es una guía política, no estamos mirando hacia la política, sino hacia los principios, pues no importa la declaración que escojas del documento, siempre vas a establecer principios. ¿Bien? También podemos declarar cosas que pongan principios paganos o principios malos que establezcan. Hay malos documentos, ¿bien? También. O hay documentos que tienen unas partes buenas y unas partes malas, ¿sí? Entonces también podemos escribir este tipo de documentos. Pero recordemos que, esto lo vimos la primera sesión, aquí en la declaración lo escoge el estudiante y el mismo estudiante establece sus principios. Esa es la forma, un cuadro muy sencillo de eh, razonar los documentos. Bien, entonces lo vemos, aquí vemos, entonces el maestro explica cada columna, el estudiante va leyendo documentos, expresa su documento de escribiendo las declaraciones o enunciados del texto. ¿Quién? El estudiante, no el maestro. ¿Sí? Y luego los principios que identifica aquella declaración. Bien, entonces esta es la clave de los documentos, es un cuadro muy sencillo pero muy práctico. También nos ayuda a que en documentos muy grandes
muy mamotretudos, ¿sí? Muy ladrilludos, pues escojamos solo algunas partes y podamos analizarlo sin necesidad de perder tiempo o leer demasiado. Bien, entonces para los documentos nos sirve mucho el cuadro. Muy bien, entonces muchas gracias. Aquí ya tenemos entonces una guía de lo que fue la doctrina Monroe. No sé si hay algunas preguntitas, ya hoy me pasé un poquito de tiempo. ¿Sí? Veamos acá en el chat. Tenemos aquí, Diana nos dice, por eso el dicho que tienen que calificar los estadounidenses como yanquis, imperialistas. Eso empezó acá en la idea del siglo XX, inicio de los 1900, y la reinterpretación de la doctrina Monroe. ¿Por qué? Porque los gringos se metieron con Cuba, ¿sí? Y entonces, claro, dieron papaya para que interpretaran así. O sea, fue culpa de los Estados Unidos. ¿Sí? Bien. Aquí Franklin nos dice algunos principios respecto a la jurisdicción de las naciones, muy bien, su libertad, sus leyes, y limitar el poder de una nación, de las naciones. Ninguna nación puede ejercer poder sobre otra nación. Las naciones son independientes. Establecer los límites, nos dice Claudia, establecer los límites para la protección. Muy bien, ahí vemos varios de los principios. Bien, vamos a ir entonces con preguntas, Aniet, dale. ¿Te saliste? No, ahí, dale, Aniet, te escuchamos. ¿Sí? Un momentico. Aló, hermano, ¿sí me escucha ahora? Sí, sí, sí. Hola, hermano, le hablo Humberto, yo soy el esposo de Daniel. Estaba escuchando muy atentamente. Hola. Profesor, la clase pasada nos indicó que este era el último documento, por así decirlo, de que Dios habló de principios cristianos. Quisiera, pues, preguntar, o sea, por qué nos comentaba eso. Y segundo, si bien de pronto no siguen los principios cristianos en su totalidad, pero ¿qué piensa de las declaraciones, por ejemplo, de organizaciones como Naciones Unidas o de organizaciones panamericanas o estas cosas de uniones de repúblicas como Mercosur? Bueno, esos son más económicas, pero esas uniones de países que de alguna manera también buscan, no sé si los principios cristianos, pero sí de alguna manera como ese tema de soberanía. O sea, ¿qué los diferencia a Bien. estos De versus los lo que hemos otros. aprendido? Sí, Bien, señor. entonces vamos a mirar primero la doctrina Monroe. Estos 4 documentos que vimos son para la humanidad. No estamos hablando solo que tengan principios cristianos, porque nosotros podemos hacer un documento con principios cristianos. Por ejemplo, la declaración de un partido, de que es un partido político cristiano, pues aquí hay principios cristianos. ¿Sí? Pero esto es para la humanidad. ¿Por qué podemos tener un partido cristiano? Pues porque tenemos una república. ¿Sí? En una monarquía no podemos tener un partido, ¿sí? El pensamiento político es la religión del rey, ¿sí? Bien, entonces en Irak, en Irán, pues es el Islam, eso no hay nada que hacer, o sea, tú no puedes tener un partido diferente, ¿sí? Entonces, estos 4 documentos fueron como la información general en forma de documento que Dios le dio para todas las naciones, ley natural, ¿sí? Entonces tenemos el inicio con el pacto de Mayflower, ya puedes gobernarte sin tener rey, luego puedes tener una república, ¿sí? Que es la forma bíblica del gobierno, y la república pues implica muchas cosas de gobierno civil correcto, y luego pues debes garantizar esos derechos que estás haciendo en tu república a través de la constitución, ¿bien? Y maneja tu política exterior de acuerdo a la Biblia. Eso es la doctrina Monroe y esos son como los 4 básicos. De ahí para allá podemos ver más y más documentos, pero se enmarcan en estos 4 y en la individualidad de cada nación. Pero estos fueron que Dios usó para todos, ¿sí? Entonces, aquí, pues obviamente están los Estados Unidos porque fueron los primeros que se dispusieron, pero en el caso de la Constitución, Colombia, la Constitución de 1821 de Cúcuta, la que hizo Santander, es una constitución supremamente de avanzada, con muchas más consideraciones que la de los Estados Unidos. Por eso nosotros, por ejemplo, tenemos el voto en blanco y ellos todavía no lo tienen. Entonces, allí Suramérica, por la acción de la constitución que hicimos, o bueno, Suramérica, no Colombia, digamos, tuvimos un protagonismo también para el mundo, ¿bien? En esa constitución. Bien, y pues lo otro, obviamente ellos tenían Biblia, era más fácil
producir a partir de la Biblia, que acá no se tenía Biblia, ¿sí? O sea, y no me refiero que los mantuanos no tuvieran Biblia, todos los mantuanos tenían Biblia, ¿sí? Pues recuerden que la sociedad bíblica, la primera sociedad bíblica del habla hispana y la tercera sociedad bíblica del mundo fue la Sociedad Bíblica Colombiana, fundada por Diego Thompson y Santander en 1826. La primera sociedad bíblica del mundo fue la británica en 1803, ¿sí? Entonces, solo 23 años antes, ¿sí? Bien, o sea, no había sociedad bíblica en ningún otro lado, ¿sí? En América, la primera sociedad bíblica fue la colombiana. No había sociedad bíblica en los Estados Unidos, ¿sí? Bien, entonces, entonces vemos estas ideas, ¿sí? Como Dios lo usó. Estos mantuanos tenían acceso a la Biblia, claro que sí, pero no la gente. Entonces, entonces era como la cosmovisión de los mantuanos, pero no el pensamiento nacional. A diferencia que en Estados Unidos sí fue el pensamiento nacional. Bien, bien. Y la segunda parte respecto a las organizaciones, pues los países son libres de hacer alianzas, ¿sí? De tener alianzas de comercio, ¿sí? Pero deben cuidarse de tener alianzas políticas, ¿bien? Deben saber en qué alianzas están y en qué alianzas no están, ¿sí? Pueden estar en alianzas y si cambian los términos, pues pueden salirse, ¿sí? Y deben luchar por sus intereses y sus libertades, ¿bien? Sus intereses bajo Dios, ¿no? En el Señor, ¿no? No sus intereses de robar o algo así, no, sino en el Señor, en la libertad. Entonces, pues hay organizaciones que pueden servir para algo, pero a veces cambian su idea, pero lo importante es que no cedamos nuestra independencia. Bien, eso es. Lastimosamente, cada vez más estas organizaciones quieren acaparar más, entonces pues hay que tomar decisiones respecto a en dónde estamos y en dónde no. Vemos lo que acaba de pasar con Finlandia, cómo Finlandia se unió a la OTAN. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque tiene a los rusos al lado, ¿sí? Y los rusos están queriendo, ahí se metieron con Ucrania, ahorita con Georgia, entonces ellos se unieron a la OTAN, ¿sí? Antes eran neutrales, pero ahora viendo lo que está sucediendo, pues se unieron a la OTAN. Entonces, pues los países pueden tomar decisiones, ¿sí? Pero debemos evaluar si es lo correcto o no lo correcto. Podemos hacer tratados de comercio, pero debemos evaluar si estamos cuidando nuestra soberanía o entregando. ¿Bien? Nosotros en los tratados hemos hecho negociaciones políticas perversas también, ¿sí? Unas buenas, pero otras muy malas, ¿bien? Entonces tenemos que mirar cómo debemos negociar los tratados y nuestra política exterior, respetando la libertad de las naciones, nuestra propia libertad y pues poder hacer alianzas de beneficio mutuo y pues de negocios también, sobre todo son alianzas económicas más que todo, a veces alianzas militares, a veces algunas alianzas políticas, ¿bien? También pues específicas como pues, sociales en algunos casos, ¿no? Lo que ha pasado, por ejemplo, últimamente con la Organización Mundial de la Salud, pues ha sido que hay algunas naciones que han salido, ¿por qué? Porque están controlando las naciones en lugar de acordar con las naciones. ¿Sí? Somos de la asociación, pero ustedes no pueden imponernos políticas, tenemos que llegar a acuerdos, ¿sí? Entonces, esas son cosas que tenemos que ver y cuidar muchas veces. También con las cortes penales internacionales, ¿sí? Entonces, un veredicto de una corte penal, ¿sí? ¿Es superior a la ley que podamos hacer los nacionales colombianos? No, ¿sí? No, ¿sí? ¿Por qué? Porque la nación es nuestra, nosotros podemos hacer nuestras leyes, ¿bien? Entonces, tenemos que verificar estas ideas, ¿no? Estas cosas. Muy bien, muchas gracias. Entonces, Sara, muchas gracias por este espacio, por este tiempo de poder aprender algo acerca de documentos de gobierno y cómo enseñarlos. Yo sé que el tema no era tan ameno, era un tema que tenía yo siempre pues un poquito de, de que no fuese tan ladrilludo, pero pues qué bueno que lo hayamos podido llevar a término. Bien, entonces yo creo que en el transcurso de esta semana yo les estoy dando esta grabación y también las diapositivas que hemos usado para que ustedes la tengan allí y las puedan también estudiar más a fondo. Bien, Muchas muchas gracias, gracias. Oscar. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este ciclo y durante este primer semestre. Como lo anunciamos por el grupo, entonces vamos a tomar 3 semanas de receso de lo que queda
de julio para empezar nuevamente en agosto con nuevos ciclos y ya Oscar estará contándonos Muchas gracias. cuáles son las nuevas propuestas y pues gracias Oscar por seguirnos apoyando en este interés de muchas personas por tratar de hacer algún tipo de transformación a partir de la cosmovisión que nos enseñas con base bíblica. Muchas Entonces, que Dios te gracias, Sara. bendiga, que te recuperes totalmente y a Bueno, todos mil gracias, estaremos compartiéndoles información bueno. apenas tengamos noticias de cuál sería el nuevo tema. Muchas gracias, Sara, por siempre pues, estar pendiente de la cosmovisión y de querer que la gente conozca. Y pues yo siempre muy grato el tiempo de estar en los lunes de cosmovisión y siempre pues dispuesto. Vamos a orar para ver qué tema se hace en agosto, iniciando en agosto. Y bueno, ahí estamos en contacto. Muchos saludos a todos y muchas bendiciones. Yo espero esta semanita poder enviarles toda la información pendiente. Gracias, Oscar. Gracias a todos. Estamos Un en contacto saludito. a través del chat. Un abrazo Muchas para todos. bendiciones, pásenla muy bien. Gracias, misionero, bendiciones. Muchas gracias. Muchas bendiciones.